Hola, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Para los que no han tenido la oportunidad de conocerme, soy Alexandra Castillo, soy cofundadora y actualmente directora de marketing de Akira Agencia. Sé que ya conocen acá a la persona que está a mi lado, quien ha salido en varios podcasts y que se ha robado la cámara realmente o el protagonismo de Akira. Entonces, pues con nosotros nos acompaña Daniel Arias, él es cofundador también de Akira y es el gerente general de la empresa. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Alexa, todo súper, aquí contentos con este video tan interesante el día de hoy. Un poco, bueno, cambiando aquí el foco, la óptica, un poco que siempre soy la persona que estoy entrevistando a todos nuestros clientes y a todos nuestros amigos de negocios. El día de hoy, bueno, aquí abierto a este espacio que me invitaste, que nos lo debíamos hace un buen tiempo, para hablar un poco de Akira, ¿no? Hablar un poco de experiencias, de conocimiento, de cómo nacimos, que supongo que me vas a hacer esas preguntas más adelante. Entonces, bueno, aquí abierto y dispuesto a este bonito espacio. Bueno, para todos, empezando que ya tengo la oportunidad de estar acá presente, vamos a hablar un poquito de la historia de Akira, de cómo nacimos, del detrás de cámaras también del personaje que nos acompaña el día de hoy, de Daniel, de su historia de vida y de por qué actualmente surgió la idea de la creación de Akira. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu historia. Bueno, Alexa, mi historia es una historia de altos y bajos, de emprendimiento, de una palabra muy, muy importante que es el tema de las ventas, la parte comercial, que ha sido algo que ha marcado mi trayectoria profesional desde pequeño. Cuando estaba en el colegio, pues incluso monté mi primer negocio. Las personas que pronto están ahí como en mi tono de edad o en esa generación, estoy entre los 30, 31 años. Entonces, en ese entonces pues estaba muy de moda el tema de Pokémon, de las cartas, de los tazos, bueno, todas estas cosas, y monté mi primer negocio en la primaria. Estaba más o menos como en cuarto, quinto de primaria. El tema comercial siempre ha estado muy ligado a mi parte. Mi familia pues ha sido también muy emprendedora y muy de temas en toda la parte comercial, y bueno, fui cogiendo todo ese bagaje, me empezó a gustar mucho el tema, mucho el tema del relacionamiento con las personas. Entonces ahí empezó como el primer negocio, y obviamente pasé toda una escuela, ¿no? ¿Una escuela en qué sentido? Empezar a trabajar como, por ejemplo, vendedor en punto de venta. Tuve la oportunidad de trabajar en empresas como Toto, por ejemplo, como Estudio F, entre otras empresas, atendiendo pues a las personas que llegan a esos puntos. Pero a medida que tú vas creciendo, pues obviamente vas cogiendo toda la parte académica, toda la parte de la experiencia, vas haciendo como un mix de esas dos cosas, las vas complementando con muchas cosas que vas conociendo, y vas obviamente creciendo en ese escalafón comercial. Entonces pues hacer la escuela también ya después en el mercado B2B, donde tuve la oportunidad de trabajar con empresas del sector de logística y transporte. Fue una muy buena experiencia también. Posterior a eso pues pasé a todo el mundo tecnológico. Esto te estoy hablando cuando yo tenía aproximadamente 18 o 19 años. Entonces cogí ese mundo de tecnología en el mercado B2B y empecé a trabajar soluciones en toda la parte de software as a service, en toda la parte de analítica de datos. En ese entonces la analítica de datos no es lo que es hoy en día. Lo más avanzado era el business intelligence. Entonces Power BI, Click, Tableau era lo más avanzado que teníamos en ese entonces. Y obviamente pues hoy en día estamos hablando de unas cosas que ya son de otro mundo, ¿no? Pero en ese entonces trabajaba con esas tecnologías, trabajaba con fabricantes de toda la parte de networking. Entonces te estoy hablando, por ejemplo, de empresas como Cisco, como Fortinet, como Aruba, entre otras. Entonces hice muy buena escuela también ahí, en toda la parte de servicios, de toda la parte de SOC, de NOC. Bueno, ahí como que fui formando como un pool de soluciones muy interesantes, y esa escuela fue avanzando. Entonces normalmente las personas que son comerciales y que pues también están viendo estos videos saben que un comercial tiene un escalafón, pues donde empieza como un ejecutivo de cuentas posiblemente, pero después va pasando a ser un ejecutivo de cuentas clave, donde va haciendo como todo este tema de mantenimiento de cuentas, de crecimiento de cuentas, haciendo todo el tema de hunter y de farmer en los negocios.
Posterior a eso, pues empecé a tener muy buen éxito también porque soy una persona que, Alexa, y tú que me conoces, que estudio mucho, entonces me gusta estar estudiando mucho en temas de ventas, en tema comercial, y empecé a escalar, empecé ya con algunos cargos de country manager, de gerente de cuentas especiales a nivel Latinoamérica, a nivel Centroamérica, incluso pues en algunas oportunidades con algunos clientes en Estados Unidos. Y posterior a eso, pues empecé a direccionar equipos comerciales. Entonces, digamos que tú sabes que el cambio de ejecutivo a director comercial es muy grande, porque un director comercial ya debe responder por el equipo, tiene que tener otras habilidades más basadas en el liderazgo, en el tema de la planeación, de la estrategia, del cumplimiento de metas, pero a nivel ya grupal, y obviamente sacar el máximo potencial de las personas, ¿cierto? Entonces, cambiaron un poco mis habilidades, pero mis skills siempre seguían muy en la parte de la venta. Entonces tuve la oportunidad de seguir creciendo, de seguir evolucionando en todos los conceptos, pues como tal del tema tecnológico y demás. Y posterior a eso, pues empecé a encontrar unas oportunidades y necesidades muy puntuales en el sector de TI, que eso es lo que me llevó pues a formar Akira cuando iniciamos la compañía, que eso ya pues me harás esa pregunta más adelante. Pero digamos que en temas profesionales, ese soy yo. Ahora, digamos que un poco en temas personales, pues soy una persona muy enfocada pues en el tema, digamos que académico, en el tema comercial. Me gusta mucho el deporte también, practicar y jugar el deporte. Creo que son momentos muy interesantes para momentos de esparcimiento aparte, para desenvolverse o de pronto no centrarse tanto en el tema laboral, que a veces es un tema que tiene que existir ese balance entre las cosas. Súper aficionado al tema de la parte de la finca raíz también, que me gusta mucho, es algo que me gusta mucho en el tema de la inversión. Tengo por ahí un par de proyectos en los que estoy en este momento actualmente. Mucho el tema de la educación financiera, creo que también, como lo sabes, es algo que me apasiona bastante, en donde pues, como se dice, como libros al 1000%. Leo mucho sobre el tema, me gusta bastante, entonces también lo aplico mucho en todo lo que hago. Y bueno, Alexa, pues es un brochazo así como muy rápido. Buenísimo, buenísimo. Y más que le cuentas también acá a la gente en Akira, el quién tú eres, porque es importante saber con quién la gente está trabajando, los empresarios con quién está trabajando. Sí, aparte de ser un gran profesional, eres una persona que tras bambalinas estás haciendo ya como tus proyectos de vida, estás en temas de construcción, estás en temas personales, en temas de lectura, que cabe resaltar, no te lo he preguntado, pero cabe resaltar que eres muy disciplinado en el sentido de te levantas temprano, haces ejercicio, meditas, oras, lees, y es algo que creería yo que a la mitad de la gente se le dificulta muchísimo, ¿sí? Y otra cosita acá que te quería hacer como esa preguntita, y es, ¿por qué emprender? Sí, o sea, todo el mundo piensa que emprender es fácil, que emprender es un camino que, pues madre, si yo emprendo todo el trabajo, ya voy a dejar de trabajar más, voy a dejar de pronto de estresarme, digámoslo por ese lado. Pero normalmente la gente piensa que emprender es, pongo un negocio y esto me da resultado como sea. Ahí dime el trasfondo o esa idea que dijiste como, venga, voy a emprender, pero ¿por qué? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Vale. Bueno, la palabra de emprender para mí es un concepto muy, muy amplio. Y tú bien lo decías, mucha gente en el mindset o en el concepto tiene que emprender es algo sencillo, que es algo donde voy, por ejemplo, si eres empleado o si tienes, no sé, cualquier tipo de ingreso, pero entonces la opción de emprender te va a facilitar muchas cosas y va a ser mucho más sencillo. Digamos que en cierta forma, en las personas que son empresarias sabemos que la parte inicial es la más difícil, ¿sí? La parte inicial donde formas tu negocio, donde estás saliendo al mercado a cazar clientes, porque literal eso es lo que hacemos al principio, es cazar clientes. Y sobre todo yo me quedo mucho con algo que menciona Robert Kiyosaki en sus libros de emprendimiento, y es, normalmente la gente cree que un buen empresario es el que tiene un buen producto, ¿sí? Entonces mucha gente dice, oiga, tengo un muy buen producto, ahora estoy, mejor dicho, para totearla y para sacarla del estadio. Entonces empieza el tema
de la inversión, de buscar inversionistas ángel en el mercado, de meterse en los ventures de capital, entre otras cosas. Pero digamos que más atrás, o en los cimientos de cualquier producto, está más que todo es un sistema. Como tú vuelves tu negocio un sistema que tenga varios aspectos importantes. El primero, que lo puedas replicar de una forma muy sencilla y fácil para poder llegar a nuevos mercados. Es decir, hay productos o hay empresas o compañías que tienen productos muy, muy puntuales que a veces son muy difíciles de escalar, y eso lo que hace es que el negocio no sea rentable. Y mira, tú puedes mirar startups, puedes mirar emprendimientos ahorita, que tantos emprendimientos que hay, y más en el mundo de TI, que son muy complejos de escalar, porque pues puede ser de pronto que algún cliente o algún mercado puntual lo necesite, pero si yo lo quiero llevar o masificar va a ser muy, muy complicado. Entonces es un tema bastante importante. El otro, que armes un sistema que esté diseñado para que en algún momento, que obviamente esto se lo digo a todos los empresarios y con las personas que hablamos en los podcasts de Akira, siempre lo he dicho, siempre ellos nos comentan, bueno, ¿cómo empezaste? Oiga, me tocó arremangarme la camisa y me tocó jugármela con el equipo, pero llegó un momento donde yo ya me tenía que salir de la operación y tenía que empezar a que el equipo funcionara de forma pues automática, de cierta manera. Ese es el famoso tema de sistematizar, es cómo sistematizas tu negocio, ¿sí? Cómo pones un área financiera, un área administrativa, cómo pones un área comercial, cómo pones un área legal. Bueno, eso es una pirámide como tal de funcionamiento, en donde ya tú empiezas a hacer unas cosas diferentes, más basadas en el crecimiento de la compañía. ¿Crecimiento en qué sentido? Pues cómo puedo llegar a nuevos mercados, ¿cierto? Pues, por ejemplo, jamás por mi mente pasó, y te lo confieso aquí, yo veía Akira como un negocio nacional, ¿sí? O sea, lo veía como un negocio, sí, Bogotá, Medellín, las ciudades principales de Colombia. Hoy en día tenemos clientes en países, incluso en Europa. O sea, ya digamos que la mentalidad lo va llevando a uno a ver que hoy en día este mercado está muy interconectado y que puedes llegar a cualquier mercado. Entonces, tener esos clientes, ¿sí?, que llegan de una forma muy fácil, también es por la estrategia de crecimiento que uno como ejecutivo, como emprendedor hace para poder llegar a otros mercados. Entonces, ese es un punto importante. Otro tema es que el emprendimiento también es para personas que quieran jugársela y que piensen en grande y en ganar. Eso es un tema muy importante, porque yo he visto empresarios que llevan 10 años, 15 años con su empresa, con su pyme, con su negocio, y son personas que cuando entras a mirar más a fondo, pues claro, o sea, un negocio que lleve 10, 15 años, uno creería que tiene una madurez bastante interesante, ¿cierto? Pero cuando tú entras a mirar, es el empresario y de pronto una persona que incluso ni siquiera la tiene in-house o la tiene propia, sino que tiene el contador tercerizado y tiene otra persona que le hace las facturas, ¿sí? Pues no tiene nadie más en el equipo, son dos gatos, como se dice en este caso. Entonces, claro, muchas veces es la falta de ambición, ¿sí? ¿Cómo hago yo para crecer mi equipo, para escalar a doble dígito, a 10 dígitos, a 100 dígitos incluso? Y eso va en la mentalidad de cada persona. Entonces, si te das cuenta, los empresarios más grandes que hay en la actualidad y que han existido en la historia, tienen esa definición, tienen negocios que se pueden escalar, es decir, que puedo llegar a un público muy grande a nivel mundial incluso, negocios que a nivel de equipo pues van evolucionando, ¿sí? Van entrando personas con habilidades muy interesantes, y por el otro lado también negocios que estén en las tendencias del mercado, donde el mercado está siendo competitivo, ¿sí? He tenido, por ejemplo, personas que se acercan y me dicen, entonces nos gustaría invertir en el sector de un software para el sector de salud. Pues claro, ahí Alexa, con lo que te venía comentando, hay que tener un análisis de qué sectores pueden ser buenos, qué tendencias existen, entre otras cosas, porque a veces uno tiene la acción de que se casa uno con una idea. Eso pasa en el tema del emprendimiento. El emprendedor se casa con una idea, esa idea puede que no sea ni viable, no sea ni rentable, no sea escalable, bueno, tantas cosas, y seguimos pedaleando a una idea que no va para ningún lado. Entonces, es un tema que uno tiene que tener muy claro en ese pivote que uno hace, y es, esta idea no funcionó, venga, chao, y me tengo que ir por otra idea que puede ser buena, que puede ser efectiva. Esto me trae a una experiencia que tuve en un negocio que tuve antes de Akira, que era en el tema de transporte
de frutas, de vegetales, de muchas cosas, de la venta minorista y mayorista de estos tipos de temas alimenticios. Y es muy bueno, o sea, la verdad es agradable, es interesante. Pero mira que cuando yo empezaba a ver, bueno, cómo nos fue en el negocio, cuánto ganábamos, cuánto tuvimos, ya el tema no me gustaba tanto, ¿cierto? No se me iba la risa de la cara. Y que éramos operativos, empezando desde ahí nos tocaba desde cero hacer como todo el tema y era un poquito más complejo, ¿sí? Era un poquito más tedioso el tener que de pronto cargar la fruta, llevarla netamente al consumidor final, o sea, era un trabajo ya muy operativo. Exactamente, y esto me lleva precisamente al tema, y es que el emprendedor tiene que aprender cosas que no le gustan también y saberlas ejecutar también. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, con este negocio que estábamos hablando de la fruta y demás, a mí me encantaba buscar los clientes, entonces me iba a hablar con fruver muy grandes, con empresas que tenían 2, 3, 4, 5 fruver a nivel Bogotá, en otras ciudades también, empresas de pronto un poquito más grandes para poder comercializar la fruta empacada y entre otras cosas, los mismos clientes finales, el cliente natural también, bueno, tantas cosas. Pero entonces después tocaba aprender muchas cosas, y hoy en día ya teniendo un negocio más formal, mucho más grande, como en este caso Akira, es un negocio donde tienes que aprender muchas cosas: contabilidad, temas legales, temas tributarios, temas de liderazgo, obviamente pues el comercial, que para mí es el corazón de cualquier negocio, porque si no vendes, si no eres buen comercial trayendo clientes, buscando oportunidades, pues todo el sistema de flujo de caja del negocio se va a caer, ¿sí? Y si no hay flujo de caja, no hay negocio, ¿sí? Entonces mira todo lo que toca aprender, y eso es cuando me preguntas, bueno, ¿emprender qué? Emprender es tener ganas de aprender, ¿sí? De muchas cosas, ¿sí? Tener ganas de fracasar, y eso a veces suena un poco contraproducente en muchas universidades, más que todo en el tema académico, y es, por ejemplo, es que fracasar es malo, es que equivocarse es malo, y no, para un emprendedor fracasar y equivocarse es muy bueno, porque esas caídas son las que lo levantan y hacen que no cometa los mismos errores y que siga evolucionando su negocio, ¿sí? Que siga evolucionando su forma de trabajar, que siga evolucionando su forma de liderar, que siga evolucionando su forma de invertir, ¿sí? Muchas cosas que hay ahí, Alexa. Claro, el tema fracasar acá es ya muy amplio, o sea, ya te deja a ti una perspectiva de, venga, o sea, se nos cayó este negocio, pero me deja ya como el aprendizaje de por dónde me tengo que ir y cómo lo tengo que hacer para no volver a repetir ese dolor de cabeza de pronto. Y para ser muy franca, he escuchado muchísimos empresarios de esos que han fracasado más de 3 veces. Y ese consejo que dicen de fracasar es una forma de aprender a no volver a caer en esos mismos errores, realmente es lo que nosotros también nos traemos acá en Akira, ¿sí? Entonces, bueno, como para no extendernos tanto, ahora sí pasemos al grano, y es, ¿de dónde nació Akira? ¿Por qué Akira? Bueno. ¿Qué pasó ahí con Akira? Es más, ¿por qué el nombre Akira? Porque yo sé que todos acá van a decir, ¿qué es Akira? O sea, ¿ustedes qué les pasó? ¿Por qué colocaron ese nombre? Bueno, la historia de Akira es muy, muy amplia, pero la voy a resumir. Nos encontramos una gatica, ¿sí? Una gatica, un animalito, que adoptamos desde que era una bebé prácticamente. Fue creciendo con nosotros, hizo parte pues, de nuestra familia hoy en día, y hace parte de nuestra familia hoy en día. Y pues bueno, empezamos a ver que Akira tenía unos valores muy interesantes. ¿En qué sentido? En que era muy movediza, en que uno le decía algo y no hacía caso, sino que buscaba otra forma de poder seguir molestando. Bueno, hacía tantas cosas, ¿no? Era curiosa, tantas cosas que llegamos a un punto que, cuando yo les contaba un poco mi trayectoria tecnológica, llegué a un punto donde dije, es momento de emprender, es momento de formar mi propio negocio, es momento de que todas esas habilidades que he aprendido las desempeñe para mí, ¿sí? Para mi propósito propio. Y fue donde te sumaste, Alexa, te conté un poco de la idea, ¿sí? Puntualmente la idea, cómo se encaminó. Pues se sumó nuestro primer cliente, ¿sí? Yo, digamos que mi función comercial, como director comercial y pues experto en marketing y demás,
tenía varios empresarios que me decían, bueno, Daniel, tengo problemas a la hora de buscar nuevos clientes, tengo problemas a la hora de implementar mis estrategias comerciales, no sé cómo prospectar, no sé cómo darle buenas herramientas a mis equipos para que busquen nuevas oportunidades, no sé si mi página web esté bien, no sé si mis redes sociales sean las acordes. Entonces yo empecé a dar consultoría como natural y dentro de esas consultorías pues empezamos a sumar muchas personas, muchos clientes y llegó un momento donde nos dijeron, oiga, pásenos una propuesta, pero necesitamos una propuesta formal, de una empresa formal, donde usted me pueda facturar electrónicamente, donde usted me pueda, bueno, tantas cosas ya en el ámbito más de oficializar el negocio como tal, la empresa. Y fue donde te conté, bueno, te llamé, te dije, Alexa, tengo estos clientes, tengo estas empresas, ya estamos listos para trabajar, nuestros primeros clientes, nuestra primera facturación. Ahora no tengo nombre de empresa, no tengo logo, no tengo absolutamente nada a nivel de look and feel o a nivel de concepto como tal de una marca. Y pues claro, yo quería verme muy profesional, muy top y mostrar algo pues a estas empresas que ya nos querían contratar. Entonces Alexa, pues ahí tú te echaste el cabezazo, ataste a Kira, la gata, con un nombre, hiciste una identidad de marca, hiciste todo un concepto en este caso, y así fue como se formó la agencia. Se formó la agencia un día cualquiera, no fue que lo planeamos ni que lo estructuramos, simplemente fue porque nos tocaba facturar unos servicios, formamos la compañía, empezó a tener bastante éxito y fue donde se empezó a formar. Eso en cuanto a la parte de lo que es el concepto y la marca y el nombre como tal. Ahora, en cuanto a la otra parte de la idea, ¿por qué? Precisamente lo que te decía Alexa, en el tema del emprendimiento y más en el sector de tecnología, que es al que nosotros nos dirigimos, muchos de los CEOs, de los gerentes, de las personas que crean estos negocios de TI, muchas veces son ingenieros, tienen perfil más de ingeniería, perfiles técnicos, son muy buenos en el tema de producto, o sea, son muy buenos haciendo un desarrollo, montando un modelo analítico, bueno, haciendo cualquier tema técnico como tal per se en este caso. Y pues, ¿qué me empecé a encontrar? Me empecé a encontrar que ellos tenían muchos problemas en el tema comercial. En el tema comercial, ¿en qué sentido? En toda la parte de imagen. Pues, por ejemplo, una empresa que el nombre y el logo no transmiten nada versus lo que hace la empresa. Entonces, ahí ya nos empezamos a encontrar cosas. Nos encontrábamos también soluciones y productos muy buenos, pero que no se están comunicando de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué pasa? Redes sociales nulas o pocas o que no existían. No utilizaban LinkedIn, no utilizaban perfiles corporativos o empresariales. Empresas muy buenas que facturaban mucho, pero ni siquiera tenían una página web y que creían que una página web no funcionaba para nada. Entonces entramos también a hacer consultorías en toda esa parte. El tema comercial, que es uno de nuestros fuertes también. Empresarios que tenían, pues ellos manejan su negocio, gerencian su negocio, pero también gerencian el área comercial, y que por ejemplo tenían 2 o 3 comerciales y siempre me decían, Daniel, pues es que, a ver, ¿qué pasa, hermano? Que los negocios los traigo yo como empresario. ¿Por qué? Porque la gente me cree a mí o me conoce a mí, pero mis comerciales no me están trayendo negocios. Tengo comerciales hace 6 meses, un año, y miro el forecast y las oportunidades siempre son las mismas y las oportunidades no están evolucionando. ¿Qué está pasando? Entonces ahí entrábamos a hacer diagnósticos o consultorías y empezar a entender oportunidades mal calificadas, oportunidades mal trabajadas, poco conocimiento de venta consultiva, ¿sí? Poca metodología comercial. Entonces muchas cosas que cuando entrábamos a trabajar nos empezamos a dar cuenta que había un mundo de posibilidades bastante interesante, ¿sí? Y cabe resaltar que yo acá te interrumpo un poco, y es que precisamente en el momento en que nosotros empezamos a crear la empresa, llegó pandemia. Llegó Exacto. pandemia, cerraron muchos negocios y la mayoría, cuando empezó a llegar hacia nosotros, nos dijo, cerré, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Empezamos a hacer el análisis, como dice Daniel, hicimos el análisis, no tenían redes sociales, la página web, entramos nosotros y empezamos a darle esa visualización o que pudieran tener esas redes sociales para que al menos por medio de la tecnología se lograran de pronto ver más, o sea, que la gente los conociera, vender sus productos, ¿sí? Vender sus productos, dar a conocer sus servicios. Y ahí fue donde nosotros llegamos también a ayudar a mucha gente que realmente habían cerrado totalmente y que ahora están temas ya más digitales, están sin miedo a usar o vender por medio de las redes sociales, vender por medio de una página web.
ya le perdieron el temor a la tecnología, que es lo que nos encontramos en ese 2021-2022 con este tipo de empresas. Sí, lo que acabas de decir, Alexa, la pandemia indiscutiblemente Total, fue un detonante para muchas compañías en cosas buenas y en cosas malas. Entonces, en cosas buenas, obviamente a nosotros nos dio el turbo, nos dio un turbo a poder avanzar a pasos agigantados. Pero también, ¿en qué sentido? En lo que acabas de decir, de que la gente abriera un poco el panorama, de que existen otras formas de vender. Y obviamente, bueno, estamos hablando de empresas consultivas, ¿no? Estamos hablando de negocios B2B que no venden pues cosas de pronto tan transaccionales, pero sí que venden cosas muy consultivas que necesitan un precalentamiento, necesitan de todo un proceso pues de acompañamiento para poder implementar, bueno, tantas cosas que se empezaron a dar cuenta que también había más cosas, ¿no? Entonces, en este caso, que utilizar datos, por ejemplo, para tomar decisiones, utilizar inteligencia artificial para poder hacer prospección, hablando en temas comerciales y de marketing. Entonces, hoy en día me causa un poco no voy a decir que de risa, pero de intranquilidad, que tantas compañías todavía estén encapsuladas en cosas muy antiguas, que son buenas, porque, por ejemplo, yo me encuentro mucho, y nosotros que estamos en este mundo de las agencias de marketing y publicidad y ventas para empresas de TI, yo me encuentro con muchas agencias y muchas personas que te ofrecen promesas en vano y que te venden mentiras, te venden humo. Entonces te dicen, te voy a conseguir 50 leads, 60 leads, imagínate 60 leads para una solución de ERP, por ejemplo, un ERP especializado. Hablemos, por ejemplo, para no irnos tan lejos, de un SAP, un Oracle, que te van a conseguir 60 leads en un mes calificados para ese tipo de soluciones. Eso ya me empieza a oler a mal, ¿sí? Me empieza a oler a feo. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho vendedor de humo que te dice eso, y nos hemos encontrado con muchos empresarios que cuando se reúnen con nosotros, conocen nuestra oferta de valor, realmente se dan cuenta que ese número es porque realmente nosotros conocemos de este mercado, y porque, te lo digo, pues hemos manejado empresas comerciales de productos comerciales y sabemos la cantidad de leads calificados que se pueden encontrar en un mercado. Entonces, ¿eso a qué nos va llevando? En que la prospección siempre la llamada en frío, hay un mito con las llamadas en frío hoy en día, y es, ya no funciona. Y las llamadas en frío sí funcionan, pero hay que saberlas hacer, hay que saber tener una forma fácil de que podamos tener unos buenos prospectos para poder hacer llamadas. Exacto. De que podamos tener un buen pitch comercial o un buen parlamento, unos buenos triggers que hagan que el usuario o la persona con la que estoy hablando se conecte con la información que yo le estoy brindando, y que efectivamente le cause curiosidad darnos un espacio comercial para buscar la posible venta consultiva, que es lo tan anhelado que se quiere hacer, ¿cierto? Pero miren cómo apalanca eso, es decir, yo les estaba hablando de tener un buen embudo o llenar ese embudo de buenos prospectos, y eso te lo puede hacer la inteligencia artificial, pero hay una parte que la inteligencia artificial te la hace, y después entra la parte humana, que es ese comercial que sabe hacer su gestión, que sabe llevar una venta, que sabe calificar un cliente. Entonces, todas esas cosas las va haciendo la parte humana. La inteligencia artificial te ayuda, te automatiza procesos, te llena el embudo para que tú califiques y sepas cuál cliente se aplica y cuál no. Lo mismo pasa para temas de marketing, para temas de diseño. Hoy en día, a veces hay clientes que dicen, pues que yo para qué contrato un community manager si es que yo ya tengo el GPT, tengo Gemini, y entonces le hago un prompt muy fácil, hágame esta pieza y me la bota. Y listo, y eso lo pongo ahí en mis redes sociales. Venga, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que conectar una estrategia, ¿sí?, que esté conectada con una parrilla de contenidos que esté afín a lo que usted quiere transmitir y a los call to action que usted quiere llevar a sus usuarios, ¿sí? Entonces, claro, la inteligencia artificial te hace de pronto una parte, pero tiene que entrar un community o un diseñador senior a hacer algunos maquillajes, a cambiar algunas cosas, a poner unos muy buenos copies, entre otras cosas. Entonces mira que el tema de que la inteligencia artificial entra a reemplazar cosas no es tan así tampoco, ¿sí? La inteligencia humana sigue ahí, sigue en esa parte. Entonces la pandemia nos llevó a esto, y los empresarios empezaron a dar cuenta, oiga, me estoy quedando corto, me estoy quedando sin ideas, necesito nuevas estrategias para llegar a nuevos clientes, necesito nuevas estrategias de marketing, necesito llegar a nuevos mercados.
hay organizaciones, bueno, esto a veces es como una disyuntiva que pasa de varias cosas y es, hay empresas que empiezan muy pequeñas y empiezan, por ejemplo, a poner un caso en Bogotá y se quieren ir a expandir de una vez a Miami o a Orlando o en Estados Unidos, donde sea, y formar la LLC, por ejemplo. Pues venga, pues si usted ni siquiera ha conocido su mercado en su propio país, en su propia ciudad, y ya te quieres ir a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso es un proceso que a veces es muy ambiguo y que no es tan aconsejable, porque voy a llegar a veces a estrellarme con una pared, porque no conozco otros mercados nuevos, no sé cuál es el bundle que yo tengo que llevar allá, no sé si mi estrategia de pricing está bien, no sé si la cultura en ese mercado vaya a ser adaptable a mi solución. Entonces hay muchas cosas. Como hay otras empresas que de pronto ya están muy consolidadas en Colombia o en Bogotá o en Medellín, en Bucaramanga, en cualquier ciudad, en Cali, pero son muy regionalistas y entonces no salen de ese mercado, ¿sí? Pues ¿qué pasa? Que ahí es donde nosotros también somos muy buenos, porque nos llega mucho cliente y dice, bueno, ya estoy en una etapa madura de mi negocio o mediana de mi negocio, ¿y ahora qué? ¿Para dónde cojo? ¿Ahora qué hago? Entonces ahí nosotros, con toda nuestra experiencia, con todos nuestros casos de éxito, le decimos, venga, usted está en un momento donde puede empezar a abrir mercados o a crecer en diferentes zonas o sectores incluso, ¿sí? Para no casarse en un solo sector. ¿Vale? Buenísimo, no, buenísimo todo lo que nos cuentas y de cómo nacimos acá. Creo que fue una historia bastante resumida y le diste como tal en el clavo. Tú tocabas un tema importante ya hace un rato y era el tema de las ventas. El tema de las ventas, la mayoría le tienen miedo. Ir a tocar puertas sin que nadie lo conozca a uno da pavor. Es lo que uno normalmente escucha. Coger el celular y hacer llamadas, sé que no lo hace. O sea, la mayoría de la gente no lo hace. ¿Tú cómo haces para preparar a tu equipo también a que ese tema lo dejen a un lado, a que ese temor lo dejen a un lado y que ahora contemos con un equipo de comerciales top, buenísimos, porque realmente cogen ese celular y es así, sin miedo, sin temor, pero que muchas veces nos encontramos también con personas que nos dicen, yo no voy a llamar, ¿sí? Yo como gerente, yo no llamo, yo como comercial, me da miedo llegar a clientes nuevos, que es realmente lo más difícil en una empresa, llegar literalmente a clientes nuevos. Yo mejor trabajo con los clientes que ya tengo, me sostengo con esos. Entonces, el tema de las ventas también genera un poquito de pronto de miedito, de recelo, de... Bueno, sí. Madre, hay que... Alexa, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque digamos que yo soy vendedor vieja escuela y nueva escuela. ¿Vieja escuela en qué sentido? Antes no teníamos LinkedIn, ¿sí? O sea, no existía LinkedIn. Y eso pues que no soy tan viejito, pero no, cuando empecé a trabajar muy joven. Entonces no teníamos LinkedIn, no teníamos inteligencia artificial o herramientas como hoy en día, por ejemplo, un Apollo o un Midalfred o tantas herramientas que existen hoy en día para encontrar prospectos o datos calificados de prospectos para poder hacer toda la gestión. Entonces, literal, ¿qué tocaba hacer? Coger, bueno, sí había internet, obviamente, porque pues no soy de las cavernas, pero sí había internet. Entonces buscábamos empresas, obviamente segmentábamos estratégicamente, cogíamos internet y empezamos a buscar empresas, pero nos salían los números directos de la empresa. O sea, no me salía. Ahora, si yo quería llegar a un director de TI, pues tenía que hacer mucho más trabajo, por ejemplo. Entonces, cogíamos esas empresas, hacíamos un trabajo, las analizábamos, las mapeábamos, mirábamos en qué lugar estratégico de Bogotá o de Colombia estaban o de Latinoamérica. Y después una palabra muy interesante que antes existía o se usaba mucho, que era la correría comercial, que básicamente que era cogerse una zona, ya sea una localidad, una ciudad, un departamento, y meterle el foco, meterle candela, ir a coger clientes y llegar allá a golpear puertas, a llegar a centros empresariales, llegar a oficinas, llegar a industrias, a parques industriales, bueno, tantas cosas. Llegar a golpear puertas literal, o sea, literal es golpear la puerta, le abría el celador, le abría la secretaria, la recepcionista, el que fuera, y tú tener la magia o la estrategia clara en tu cabeza de cómo le ibas a llegar a ese contacto que tú necesitas, o cómo ibas a sacar información de un perfil que era el que con el que tú tenías que hablar.
Entonces ahí existían muchas estrategias que lo dejaremos para otro video más adelante, que les contaré esas estrategias como era. Pero el caso es que hoy en día, con toda esta tecnología que existe, con esta red social tan poderosa como LinkedIn, que es una red muy poderosa, con herramientas que existen, que unas son gratis, otras son pagas, otras te dan un trial, un demo donde tú puedes mirar y probarlas. Prospectar y llegar a clientes que tú necesites no es difícil, pero a veces da pereza. O de pronto no da pereza, sino que no se sabe tampoco hacer, ¿sí? Entonces no se sabe cómo hacer. Yo puedo tener el número y puedo tener el correo electrónico y me puede decir aquí Juan David Pérez, líder de TI de voy a poner un caso de Jerónimo Martins, ejemplos, voy a poner un ejemplo. Ya tengo prácticamente quién es el personaje, ¿cierto? Y ya tengo que coger lo que tú dices, levantar el teléfono, llamar, saber hacer el rapport comercial, saber entrar en frío, saber conectar, tener esos triggers que yo les estaba hablando anteriormente y saber entregarle la información para que ese personaje me diga, oiga, me interesa lo que me está contando. Oiga, precisamente tengo un proyecto y me quiero migrar a la nube y esta nube que tú trabajas, me encanta lo que me comentaste. Cuénteme más a fondo de qué se trata ese tema, ¿cierto? Sí, total. Pero para hacer eso, tengo que tener un conocimiento, tengo que tener una forma de saberlo hacer, porque esto no es coger el teléfono y hablar como loco y decir el nombre de uno y demás y ya, me sale, ¿no? Sino que hay que saberlo hacer, ¿sí? Sí, ¿Y qué pasa? La pregunta que tú hacías de los comerciales de Akira son comerciales que tienen un hambre de muchas cosas, en el sentido de que quieren conseguir esos clientes para las empresas que nos contratan, tienen un proceso, tienen unas herramientas para poderlo hacer. Es decir, que nosotros dentro de toda nuestra experiencia hemos venido armando un producto, ¿sí? que tiene 5 pasos. También ya pues más adelante, o en nuestra página web o con nuestro equipo comercial, ustedes pueden identificar cuáles son esos 5 pasos. Pero son 5 pasos que hemos pasado a través de toda nuestra trayectoria al tiempo, ¿sí? De caídas, de ganadas, de negocios multimillonarios. Estamos hablando de negocios de más de $1 millón que hemos cerrado para nuestros clientes y que hemos cerrado con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento comercial. Bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, estos comerciales están entrenados, por un lado, tienen las herramientas para poder hacer la prospección de la mejor manera y están constantemente practicando esto, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa? Un error muy común en las áreas comerciales es poner a un comercial que es un buen farmer, que es un buen constructor de relaciones en cuentas ya instaladas, ponerlo a hacer llamadas en frío. Eso es fatal, porque este comercial no te va a hacer llamadas en frío, te va a sacar excusas, te va a decir, oiga, mañana que trabajo desde la casa hago las llamadas, y tenlo por seguro que no las va a hacer, ¿sí? Porque no están las habilidades de ese comercial. Ahora, si tú coges a un hunter, que ese loco sí es muy bueno haciendo llamadas, que ese sí le gusta, que ese le gusta cogerse una base de datos y empezar a marcar a lo que marca, como se dice, y buscar esos prospectos, ese sí te lo va a hacer, y sin ninguna pena, ¿sí? Entonces tengo que tener claro cuáles son los perfiles que tengo que tener para pues una área comercial que necesita clientes nuevos, ¿vale? Y eso es lo que hacemos en Akira, Alexa, básicamente, es tener una serie de comerciales muy buenos para lo que es generación de demanda, ¿sí? Y tener, por ejemplo, communities muy buenos en la parte de diseño, tener estrategas de marketing muy buenos en todo lo que es estrategias de marketing. Bueno, cada loco con su tema, y obviamente pues lo que buscamos es que sean los mejores profesionales posibles en cada área. Perfecto, Dani. Buenísimo también lo que nos cuentas ahí. ¿Qué consejo le darías ahí como para que te eches ese cabezazo? ¿Qué consejo le das a los gerentes generales que quieren vender, que no saben cómo, porque de pronto su equipo comercial no les está llegando o no les está cumpliendo con las metas de venta? De pronto en temas ya que tú digas, arriésguense con temas, no sé, de lo que comentabas de las herramientas, arriesgarse con temas de LinkedIn, buscarnos a nosotros para ayudarles, que sea un caso. ¿Qué consejo le das a esos gerentes que de pronto están también tan desesperados por vender,
que de pronto la situación actual en Colombia también está siendo como un obstáculo para ese tipo de ventas o conseguir ese tipo de negocios que ellos quieren? ¿Qué consejo le das a los comerciales también que nos están mirando de diferentes empresas? Bueno, hay varios, pero los voy a resumir también. Primero pues sin temas comerciales, porque no, digamos que no, tampoco no es el fin, es un tema más de un consejo como amigo, como colega, como persona que quiere, y dentro de mi forma de ser busco es colaborar y ayudar a las demás personas. Es primero educarse en el tema comercial, es indiscutible y es necesario, es obligatorio, diría yo, porque si estamos en un mundo de tecnología, estamos en un mundo donde le invertimos tanto a implementaciones, a herramientas, a CRMs, a ERPs, a metodologías, a tantas cosas, pero no le invertimos al tema comercial, de cómo saber hacer una venta, créeme que el negocio no va a evolucionar, o sea, se va a quedar ahí. Y estamos desgastando plata, y no estamos gastando plata para que tenga ese retorno de inversión que genere pues ese revenue que estamos esperando. Entonces, invertir en educación en el tema comercial, eso es importantísimo. ¿Educación en qué sentido? Pues que en internet hay muy buenas personas o muy buenas metodologías de aprendizaje de venta consultiva. Les puedo recomendar, por ejemplo, Sandler, que me encanta, me fascina la metodología Sandler. Pueden seguir a Adam Macías, que es muy bueno en lo que hace, y que lo confieso que he estado en su escuela y en su seguimiento desde que empecé en este tema de las ventas. Muchos libros, hay muchos libros de ventas, de procesos, de metodologías, de cómo utilizar inteligencia artificial para vender. Entonces eso es un tema puntual, eso es un tema crucial, ¿sí? Ahora, lo otro, ¿cuál es? Pensar en grande, pero en cuanto a lo que es la prospección, ¿sí? ¿La prospección en qué sentido? En que a veces cuando no nos llegan los clientes que queremos, o cuando tenemos un forecast muy pequeño, o cuando tenemos pocas cuentas en el CRM o en la proyección de negocios, muchas veces es porque no estoy prospectando lo necesario para llenar ese embudo, ¿sí? Y tú tocabas un tema, Alexa, por ejemplo, el mercado colombiano está un poquito pausado ahorita por tanta incertidumbre en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues venga, si el mercado colombiano ahorita está un poco pausado y yo necesito llenar mi funnel de más oportunidades, pues exploremos otros mercados, miremos otros mercados, exploremos México, exploremos Centroamérica. Centroamérica es un mercado que está habido por escuchar muy buenas propuestas y muy buenos proveedores en temas tecnológicos, por ejemplo, ¿sí? Y que le tiene mucha confianza al mercado, al proveedor colombiano y al proveedor latinoamericano, por ejemplo. Entonces puede ser un muy buen mercado, ¿cierto? Pues puedo llegar a otros mercados, pero lo que tengo que hacer es suplir lo que no está funcionando y llenarlo con otras cosas, ¿sí? Eso, digamos que hay un autor muy bueno que se llama Grant Cardone, que habla de la metodología 10X, que básicamente es hacer las cosas elevadas a la 10. Si yo voy a prospectar 5 clientes, tengo que llegar a 50, ¿sí? Tengo que llegar a 50, ¿sí? Okay. Esa es una matemática comercial. Entonces las matemáticas comerciales son importantísimas, ¿sí? ¿Cuántos clientes meto en mi embudo? De esos cuántos salen, de esos cuántos siguen, y al final del día cuántos siguen. Y si yo tengo un porcentaje de cierre de negocios en mi empresa de 3-1 o de 2-1, ¿cuántos voy a cerrar de ese porcentaje? Y ya empiezo a pronosticar cuál va a ser mi ingreso por semestre, por trimestre, por año. Pero eso no hay que dejarlo a la suerte, ¿sí? No hay que dejarlo a la suerte, hay que actuar, hay que ejecutar, y para eso, 2 cosas importantes. La primera, tener un equipo o una empresa, pues en este caso como Akira Agencia, que los puede ayudar y los puede dar la mano en esa parte. Tener una buena metodología, una buena forma de estar llenando el embudo de clientes, de prospectos calificados. Eso es importante. Perfecto. Prospectos calificados. Y por el otro lado, tener un buen equipo comercial que cierre esas oportunidades y que sean realmente tigres de ataque a la hora de cerrar los negocios. Exacto. Esas son 2 variables indiscutibles que tienen que existir. Entonces, esos son los consejos, prácticamente. Educación, inversión en educación, en metodología comercial, en tener una buena forma de estar llenando el embudo de clientes constantemente, y en tener unos buenos tigres comerciales que cierren esos negocios. Perfecto, Daniel, ya para ir finalizando, que el video, el podcast se nos alargó un poquito, para ir finalizando, ¿por qué nos deben elegir? ¿Por qué Akira? ¿Cuál es nuestra oferta de valor en Akira?
Bueno, esa pregunta larga también, pero la voy a resumir también. Somos expertos en el mundo de tecnología, como les hemos venido contando en este video. El mundo de tecnología es nuestra esencia, salimos de ese mundo, los fundadores que somos nosotros venimos de este mundo de tecnología, lo entendemos muy bien, tenemos el networking en el sector, participamos mucho de clústeres de TI, participamos de agremiaciones muy grandes como FEDESOF, entre otras que existen en los diferentes mercados. Hemos venido construyendo unas relaciones de contactos muy amplias en el medio de tecnología, es decir, en sectores, salud, retail, logística, hospitality, lo que ustedes se puedan imaginar en sectores, con tomadores de decisión que les interesan los temas de tecnología. Entonces hemos venido construyendo todo eso que nos permite llegar muy fácilmente a esas personas que usted o su negocio le interesa. ¿Qué más tenemos interesante? La metodología como nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en una metodología donde buscamos tercerizar nuestros servicios para que usted no se meta en ese CAPEX que a veces es tan costoso, o a veces tener un equipo comercial o un director de marketing o un community se vuelve muy costoso. Tercerícelo con nosotros o con una agencia que le pueda dar todo ese approach en lo que usted necesita. ¿Ese approach en qué sentido? En que, por ejemplo, podemos tener metodologías de trabajo, medio tiempo, tiempo completo, por paquetes, por bolsas de horas, por soporte en específico, bueno, tantas cosas que tenemos en nuestra metodología de trabajo. Entonces, ese es otro punto importante. Y otro tema que tú también lo decías es, cuando me decías, ¿qué le recomiendas a los empresarios para tal cosa? Nosotros nos metemos y nos ponemos la camisa de cada uno de nuestros clientes. Eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es poner recursos dedicados a cada cliente, es decir, yo nunca te voy a poner un community que te atiende 5 o 6 cuentas al tiempo, ¿sí? Porque a la final del día te está dedicando una hora, entonces una hora diaria, una hora para prospectar. Pues los que sabemos de este tema sabemos que es muy poquito tiempo y las cosas no se van a estar bien. Adicional que tengo otras 5 empresas en mi cabeza con las que estoy trabajando al tiempo y las cosas no se van a dar. Entonces lo que hacemos es, colocamos recursos dedicados a cada proyecto que se pongan y se tatúen la marca de cada negocio, ¿sí? Es decir, que se meten en la esencia del negocio, que entienden la oferta de valor, que entienden la historia del negocio y que al final del día lo que hacen es generarle valor a su compañía de tecnología, ¿vale? Y por último, que me parece muy importante, es que estamos a la par de las tendencias y de todo lo nuevo que va saliendo en el mundo de tecnología. Es decir, nos estamos certificando en temas de Martech. Entonces Martech es un concepto que combina marketing con el tema tecnológico, donde buscamos cómo poder integrar herramientas, por ejemplo CRMs con herramientas de WhatsApp, o cómo podemos integrar un CRM para hacer envíos de mailing directamente por el mail y poder tener autogestiones, utilizar journeys completos donde se utiliza inteligencia artificial para poder hacer acciones a la vez que un cliente me conteste algo en específico. El equipo humano a nivel comercial se sigue certificando, el equipo de marketing, el equipo de diseño, bueno, tantas tecnologías y tantas cosas que están saliendo. Entonces yo creo que en resumen general, eso es un tema pues bastante valioso del por qué trabajar con nosotros. Por último nomás es pues más de 40 clientes en el sector de tecnología hoy en día, más de 40 clientes quiere decir de una trayectoria interesante, importante, donde si ustedes quieren tener referidos, si ustedes quieren hablar con personas que les comenten de su experiencia o de su camino con nosotros, lo pueden hacer sin ningún problema. Si ustedes quieren seguir viendo nuestro canal de YouTube donde tenemos casos de éxito muy interesantes, también ahí nos pueden ver. Entonces eso habla por nosotros y de nuestro trabajo, ¿vale? Perfecto. Daniel, mil gracias por tu historia de vida, por la historia que nos cuentas de tu vida profesional, de por qué y cómo nació Akira. Es realmente algo que la gente solo conoce cuando se sientan a hablar con nosotros y de pronto descubren un poco más del trasfondo de Akira. Pero bueno, agradecerle también a todos ustedes que han estado siguiendo nuestras redes sociales, que por acá abajo deben estar apareciendo. También agradecerles por estar siguiendo nuestros podcasts, por estar también a la par con las redes sociales de Akira y de Daniel, y en este caso conmigo. Entonces pues nada, Daniel, algo que quieras decir ya para finalizar. No, agradecerte por la invitación. Era un espacio que hace buen tiempo lo queríamos hacer. Y bueno, vamos a estar también en un par de eventos, ya lo que nos queda de este año.
completamente invitados a que nos podamos ver en Andicom en Cartagena. Vamos a estar allá. También vamos a estar en el evento de Softic de FedeSoft, uno de los eventos más importantes de la agremiación y del mundo tecnológico, también en Cartagena, que se va a hacer en octubre, si no estoy mal. Sí, vamos a estar en el FESTech también, aquí en Bogotá. También vamos a estar ahí acompañándolos. Vamos a estar también en el ERP Summit, que es un evento que está poniendo mucha fuerza, que es aquí en Bogotá, en el Agora. Y bueno, pues ahí vamos a seguir participando, nos van a seguir viendo activos en varias cosas. Muchas gracias, Alexa, por tu invitación, y gracias a todos ustedes por seguir conectados con nuestros videos.